Dios te bendiga en esta hora, en una nueva edición de Restaurados por la Palabra. Vamos a continuar lo que comenzamos el sábado pasado, que fue la introducción a la carta de los Efesios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de esta misma carta. Espero que te haya servido la introducción y vamos a estar viendo durante estos sábados todos los capítulos, ¿sí? Un capítulo por sábado vamos a estar examinando para ver qué es lo que nos está diciendo esta carta, qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol dado a los gentiles. Así que comenzamos ya con la salutación o el saludo del apóstol, el saludo apostólico para la iglesia de Efesios, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en primer lugar podemos ver un poco, ¿no?, el llamado ministerial de Pablo, ¿sí? El llamado apostólico, que no viene de parte de los hombres, sino que viene de parte de Dios, porque él aclara aquí muy bien: apóstol de Jesucristo, ¿sí?, a quien pertenece, y por la voluntad de Dios, ¿sí? Vemos estas dos expresiones de parte de Pablo: a quién pertenece el apostolado que él recibió, ¿sí?, y a quién pertenece la voluntad que él está haciendo. Y a quién se dirige, dice así: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? Esta característica que Pablo da acerca de los efesios, ¿sí?, tiene que ver con su corazón, su disposición para seguir a Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús y vivir una vida de santidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que les envía de parte de su corazón, de su espíritu, de su ministerio? Gracia y paz, dice, a vosotros, ¿sí? ¿De parte de quién? De parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Recordemos que Jesucristo, antes de ser crucificado, estuvo orando, realizando una oración, diciendo: Padre, que sean unos como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí y yo en ti. Y estas palabras, este saludo de gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo, tiene que ver con la oración que hizo Jesucristo acerca de lo que había de venir, del misterio que había de ser revelado, que es la iglesia, ¿sí? Y Pablo lo expresa aquí en este saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no puede dar algo que no haya recibido, pero sin embargo, como recibió gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, él lo transmite en este saludo, ¿sí?, en este primer saludo a los efesios. Luego vemos que dice: bendiciones espirituales en Cristo. En Cristo, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? ¿Qué es lo que vivimos en Cristo? Y comienza así con el versículo 3: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando Jesús le enseña a orar a los apóstoles, a sus discípulos, le dice: ustedes cuando oren de esta forma: Padre nuestro, ¿sí?, dirigiéndose al Padre directamente, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Lo primero que hace Pablo, al igual que Jesucristo, es santificar o bendecir el nombre del Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Es lo primero que recibimos. Lo primero que recibimos cuando venimos a Cristo es la bendición. Somos bendecidos en el Señor, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos bendición. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay bendición alguna. Sí, podemos recibir cosas del mundo, pero estas no son bendición. Así como vinieron, se van a ir, ¿sí? Cuando recibimos una bendición de parte del Señor, esta permanece para siempre, porque la bendición es eterna de acuerdo a aquel que la ha dado. El Señor es eterno y la bendición es eterna. Y así que por lo tanto, Él nos bendijo con toda clase de bendiciones en el mundo espiritual, en el mundo material, ¿sí? Pero acá aclara: en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Fuera de Cristo no hay bendición. El versículo 4
Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escoge? Cristo, el Señor. El Señor nos ha escogido. Él dijo: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dice, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto tiene que ver con la omnipresencia y omnipotencia del Señor, ¿sí? Él sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de los tiempos, ¿sí? El tiempo es un paréntesis en medio de la eternidad, y Él nos ha plantado en el tiempo, y Él nos escogió antes de que el mundo fuese fundado. En Él, en Él mismo, en sus pensamientos, Él nos ha escogido en su corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo tenemos que ser delante del Señor? Santos. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. El versículo 5: en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos escogidos en amor, en Dios, porque Dios es amor, y en Él somos escogidos, ¿sí? Y nos ha predestinado para ser sus hijos, ¿sí? En adopción, somos hijos adoptivos del Padre por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? En Dios hay afecto. Dios no es un Dios frío. No tenemos un Padre lejano, no tenemos un Padre que ignora nuestras necesidades, sino que tiene afecto por nosotros. Así como el padre del hijo pródigo esperaba cada mañana a su hijo a ver si llegaba, y cuando vino lo primero que le demostró fue su afecto, su amor hacia él. No le reprochó pecado, no le reprochó absolutamente nada, sino que lo bendijo en ese momento cuando él vino a los brazos de su padre lo pudo abrazar y lo pudo bendecir. ¿Con qué? Cambiándole el aspecto, mudándole las ropas, poniéndole un anillo en su dedo de confianza, sandalia en los pies, para que camine por los caminos de santidad. Sí, así es como nos recibe el Señor. El versículo 6: nos ha escogido para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para su gracia, para que vivamos en su gracia, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no tenemos gracia alguna, no tenemos bendición alguna. El versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí está hablando acerca del perdón de los pecados, ¿sí? Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Me puedo ver frente a la cruz del Calvario y a Jesucristo diciéndome: yo estoy tomando tu lugar, yo me estoy sacrificando por vos, yo estoy poniendo mi vida por tu vida, estoy poniendo mi mano por tu mano, estoy poniendo mis pies por tus pies, estoy poniendo mis heridas por tus heridas, ¿sí? Donde hubo pecado sobreabundó la gracia, dice. Donde hubo heridas, Él nos trae sanidad. Donde hubo desesperación, Él nos trae esperanza. Donde hubo odio, Él nos trae amor. Donde hubo rencor, Él nos trae perdón a nuestros corazones. Donde hubo flaquezas, debilidad, Él nos trae fuerza. Así Él nos ha reemplazado en la cruz del Calvario, y por su sangre derramada en la cruz, esto quiere decir por su sacrificio, hemos recibido el perdón. Hemos sido perdonados en Cristo Jesús. No podemos recibir el Espíritu Santo, ¿sí?, si no pasamos primero por la cruz del Calvario. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está hablando de la revelación del misterio de la iglesia, en el cumplimiento de los tiempos. Cuando ya todo se había cumplido,
la muerte, la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Ahí se manifiesta el misterio oculto del Señor, del Padre, ¿sí? La revelación de la iglesia en este mundo. Es la luz de este mundo. La iglesia somos todos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Este es el misterio que había de revelarse en medio de estos tiempos, ¿sí? Los profetas antiguos del Antiguo Testamento tal vez no podían ver todo esto, pero sin embargo estaba en el corazón del Padre manifestar este misterio oculto en su corazón. Y ha reunido todas las cosas en Cristo, ¿sí? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, dice en el 11, versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Esto tiene que ver con volver al origen, ¿sí? Dios ha creado todas las cosas para su gloria, ¿sí? Y no es que Dios es un Dios egoísta y que dice, bueno, todos me tienen que dar gloria, sino que Él da lo mejor de sí mismo para nosotros, y lo mejor de sí mismo es su gloria, ¿sí? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso antes de haber caído en pecado, ellos estaban revestidos de la gloria de Dios, conforme a la imagen del Señor, ¿sí? Y después de haber caído en pecado, ¿sí? Esa gloria fue quitada de sus cuerpos, de sus vidas, y Él nos llama a su presencia, ¿sí? Para que le adoremos. Delante de su presencia hay gloria, delante de su presencia hay poder, hay manifestación de su amor hacia nosotros, y Él lo que nos quiere compartir es su gloria. Él quiere compartirnos su presencia, Él quiere compartirnos su amor. Dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto quiere decir el Evangelio de arrepentimiento y salvación, el Evangelio de vuestra salvación, aquí lo aclara, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el gran sello que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios tenemos, ¿sí? Es la mente de Cristo en nuestra mente, es el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, es la manifestación gloriosa del poder de Dios a través nuestro, que es, dice, las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿sí? Esta garantía nos va a acompañar, esta garantía de salvación, el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el día de la redención gloriosa, ¿sí? Cuando nuestros cuerpos también sean salvos, sean transformados y estemos en la presencia del Señor, allí en los cielos, ¿sí? Y allí vamos a poder comprender todas las cosas, absolutamente todas. Y el versículo 15 empieza con un título, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto tiene que ver con el testimonio de fe de la iglesia de Éfeso, el testimonio de fe que ellos daban acerca de creer en el Evangelio y de manifestar esa fe a través del amor hacia los hermanos, ¿sí? Y esto era para alabanza de Pablo. Pablo los recordaba en sus oraciones a causa de su fe y de su amor manifiesto, ¿sí? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? En primer lugar, Dios se revela a través de las Escrituras. Dios se revela a través de manifestaciones de amor, de su gloria, de su presencia, de bendiciones, de milagros, de prodigios, de maravillas. Dios se revela, es un Dios que se muestra a sí mismo, porque quiere que le conozcamos, ¿sí? Y qué mejor conocerlo a Dios a través de las Escrituras, ¿no? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría, ¿sí? Es el temor del Señor, dice la Escritura. ¿Sí? Por medio de ella fueron creadas todas las cosas, y esta sabiduría es el mismo Jesucristo.
Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Y cuando conocemos al Padre y al Hijo, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este nos revela todos los misterios y todas las situaciones y todas las cosas que han de venir y que hay en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros podemos pensar, escudriñar las Escrituras también, pero la revelación viene de parte de Dios. La iluminación sobre las Escrituras viene de parte de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. Esa expresión, el Espíritu de Jehová está sobre mí, quiere decir que había un espíritu que era el de Dios, el que era el que lo ministraba, el que lo empujaba a sanar, el que le daba el poder para sanar. ¿Y qué espíritu ponemos sobre las Escrituras? Si yo pongo un espíritu de filosofía, esto va a ser un libro de filosofía. Si pongo un espíritu, un pensamiento histórico, esto nada más que va a ser nada más que un libro histórico. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios se unen, ahí empiezan a suceder milagros. Ahí las cosas cambian radicalmente. Entonces, cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios se unen, suceden las cosas, los cambios, suceden los milagros. Cuando se unió el Espíritu Santo con Jesucristo, la palabra viva, el Verbo encarnado, sucedieron milagros. Y dice así la Escritura, dice en el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos. Si nos tapamos la vista no podemos ver nada, absolutamente nada. Si apagamos la luz no podemos ver nada, pero sin embargo cuando nuestros ojos son iluminados por una luz, ¿sí?, que ilumina el lugar donde estamos, podemos ver absolutamente todas las cosas. Y esta luz es la luz del Espíritu Santo, que nos alumbra nuestro entendimiento, ¿sí?, que tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestra lógica. Él va alumbrando nuestra mente con su palabra, y los cuales riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, ¿sí? Porque tenemos una herencia en el Señor. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que operó en Cristo Jesús, ¿sí?, a través de su resurrección, su muerte y su resurrección, ese mismo poder que lo impulsó a Cristo a levantar a los muertos de sus tumbas, a sanar enfermos, ¿sí?, y hacer milagros, prodigios y maravillas en medio de los hombres. Ese mismo poder es el mismo que actúa en nosotros y a través nuestro, ¿sí? La cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, ¿sí? Y acá podemos recordar el Salmo 24, que siempre cito, ¿no? 24:7, después le puede leerlo en su casa, ¿sí? A partir del 7 ahí vamos a poder ver la entrada triunfal de Jesucristo, ¿sí?, con las primicias, el primer hombre que entraba a los cielos. Levantaos, oh puertas eternas, que va a entrar el Rey de Gloria. Y desde adentro de los cielos le preguntan: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, decía Jesús, ¿sí? Y acá vemos que es el primer hombre, las primicias, entrando al cielo, sobre todo el cual operó en Cristo Jesús, resucitando a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en lo venidero. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, ¿sí?, desde la antigüedad, desde el principio, desde el origen hasta el final. Sí, por eso Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Sí, porque su nombre está sobre todo nombre, y todo principado, todo gobernante, toda autoridad y todo nombre, ¿sí?, va a doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Dice en el 22 y último versículo de este capítulo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Todo está sometido bajo los pies de Cristo, y a la vez Cristo sometió
todas estas cosas a los pies de la iglesia, ¿sí? Y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la plenitud de Cristo, la plenitud de su gloria, ¿sí? Y eso tiene que ver con la santidad, con la comunión, tiene que ver con la intimidad con el Señor, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Cristo lo llena todo. Cristo llena todos nuestros corazones. Cuando nuestros corazones estaban vacíos, Él lo ha llenado con su presencia, con su gloria, con su magnificencia, con su amor, con su plenitud, con todo, con todas sus palabras, con toda clase de bendiciones. Él lo ha llenado todo, en todos, dice, en todos. Todo aquel que quiera acercarse a Cristo, ¿sí?, va a ser bendecido con toda plenitud de bendición en su presencia, en su poder, en su magnificencia, en todo lo que es Él, en toda su presencia, en toda su persona. Somos llenos, completos. No hay nada que pueda llenar el corazón del hombre sino solamente la presencia de Dios. Y hasta aquí tenemos el capítulo 1 de esta hermosa carta a los Efesios. Y el sábado que viene vamos a continuar con el capítulo 2, ¿sí?, de esta carta. Y te pido, te invito en este tiempo a que puedas estar escudriñando todo este capítulo 1, ¿sí?, más allá de las palabras que yo dije, que son obviamente muy muy resumidas, ¿sí?, es solamente un pantallazo de esta carta, de este capítulo, pero que puedas escudriñar para poder descubrir, ¿sí?, nuevas cosas, porque la palabra del Señor se renueva cada mañana sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te espero el sábado que viene, ¿sí?, a esta misma hora y por este canal de YouTube. Y seguimos orando por todas las necesidades, ¿sí? Oramos por cada necesidad que nos envían por mail, que nos suben al canal de YouTube. Así que Dios está contigo, ¿sí? Él lo prometió y está contigo hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Él no te va a dejar. Él te toma de su mano derecha y te dice: mira que te envío, ve, porque tú eres mi escogido, mi escogida, para arrancar y para plantar, para derribar y volver a construir las ruinas antiguas. ¿Sí? Caminarás por caminos difíciles, caminos espinosos, pisotearás leones y dragones y nada te hará daño, ¿sí? Porque el Espíritu de Jehová ya ha levantado bandera sobre tu vida. Dios te bendiga y te espero el sábado que viene en el poderoso nombre de Jesucristo.